cuando yo abrí verdaderamente mi corazón a contarle a mi esposo lo que me estaba pasando, comenzaron a suceder milagros en mi vida. Esta noche tenemos una invitada especial, una mujer que yo admiro mucho a nivel personal por su tenacidad, por cómo ella ha tomado su vida, sus procesos, cómo ella se agarra de la palabra y pelea su bendición. Y esta noche yo quiero presentarles a los que no la conocen a Juliet Navarro. Ella es predicadora, ella es escritora, ella es una mujer que Dios usa en diferentes áreas y que yo sé que lo que ella nos va a hablar esta noche va a ser poderoso. Yo quiero comenzar, Julie, con que tú te presentes, nos digas tu nombre y nos digas quién es Juliet Navarro. Muy buenas noches a todos los presentes, a estas hermosas mujeres que nos visitan en esta hora de la noche. Qué lindo es que hayas atendido a este llamado, a este tiempo. Creo fielmente que es una invitación que primeramente te hace el cielo, y qué bueno, ¿verdad?, que estés en este lugar para escuchar algo de parte del Señor. Así es, mi amada Steffi, mi nombre es Juliet Navarro, tengo 36 años de edad, aproximadamente ya llevo 13 años de casada. Tengo 2 hijas, una de 10 y otra de 9 años, y actualmente me encuentro en estado de embarazo. Soy abogada de profesión, para la gloria de Dios, y también el Señor me ha dado la oportunidad en esta temporada de mi vida poder servirle, poder dar por gracia de lo que por gracia he podido recibir de parte de Él. Me he levantado en este tiempo a dar una palabra de fe, a dar una palabra de esperanza para aquella mujer que necesita empoderarse de las promesas que el cielo tiene establecido para sus vidas en esta tierra. Y yo creo que el estar en este lugar, amada mujer, no es casualidad. Yo creo que es un propósito que el cielo tiene con cada una de ustedes, y qué lindo que hoy puedan disponer de su tiempo y de su corazón para recibir algo de parte de Dios en esta noche. Amén, amén, amén. Julie, la sanidad interior es un proceso mediante el cual la persona es tratada por Dios, ¿verdad?, y liberada de sus traumas, de sus impactos de la niñez, que propiamente no tienen que ser trágicos como accidentes, como muertes, o simplemente un momento que impacta tu vida, que impacta tu mente y que crea una impronta en la vida de la persona que limita en diferentes áreas de nuestra vida. La sanidad interior es la base de este ministerio. Por eso se llama Mujeres Sanas para Conquistar. Nos enfocamos en la sanidad. Una mujer no puede ser empoderada, no puede ser valiente, no puede ser conquistadora si antes no es sana. Porque si no, todo lo que trate de alcanzar en algún momento, esa falta de sanidad la va a llevar al punto en donde ella fue golpeada, y es un retroceso. ¿Y qué momento en tu vida tú has sentido que ha sido muy impactante, que Dios tuvo que sanarte primeramente para que tú pudieras alcanzar ese milagro, para que tú pudieras alcanzar esa conquista, para que tú pudieras alcanzar esa meta personal o emocional? Nací en un hogar disfuncional primeramente. Nací con mi mamá, que se encuentra aquí presente, junto con mi abuelita. Ahí me educaron, ahí crecí. No crecí con mi papá. Desafortunadamente no tuve ese acompañamiento paternal que me llevó a tener muchos vacíos en mi corazón, a entender, ¿verdad?, la importancia de tener un padre que te afirme, que te respalde, que te dé esas palabras que como niño o como adolescente, esa protección. Y cuando llego a mi adolescencia me doy cuenta de que había muchos vacíos. Una mujer muy insegura, una mujer que quería llenar muchas cosas con amistades, con personas, incluso con parejas, y fue muy fuerte para mi vida. Y recuerdo tanto que cuando llegué al Señor, que me caso, me veo enfrente a un sinnúmero de situaciones en mi matrimonio, y fue ahí, ¿verdad?, donde conocí el amor de Dios. Y justo en mi proceso, porque yo conocí al Señor, pero duré 3 años para enamorarme de Dios, porque entendí que había algo que necesitaba el Señor llenar, y era darme esa afirmación en mi identidad, porque no puede haber paternidad si no hay identidad. Amén. Y yo creo que primeramente el Señor trabajó en mi identidad, en quien yo era para Dios, en quien yo era para Él. Y justo en ese proceso donde a mí me dan la noticia que no podía tener hijos, justo en ese proceso fue que Dios fue llenando ese vacío de mi corazón. Fue donde Dios fue forjándome, y fue donde Dios me dio una palabra que encontramos en la Biblia, y Dios le habla: oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. Y esa palabra me impactó tanto, Tefi, porque entendí que Dios necesitaba, no solo fue mi creador al traerme a esta tierra, sino que también
fue mi formador. Entonces él necesitaba Wow. forjar en mí, él necesitaba crear en mí esa mujer llena de él, pero con esa sanidad en mi corazón, porque mi papá no estuvo conmigo. Mi papá se perdió muchos momentos conmigo, mi papá no estuvo en momentos en los que yo quería que estuviera. Y claro, cuando llegó a mi matrimonio fue muy impactante, porque ahí fue donde me di cuenta que definitivamente habían cosas que estaban en las cuales no había sanado. Y ha sido un proceso desde aquel entonces, y he venido sanando, he venido entregando todas esas situaciones al Señor. Ya hoy en día puedo ver las misericordias del Señor y la restitución. Hoy puedo compartir con mi papá, hoy puede él disfrutar de unas nietas, pero sobre todo puedo ver la restitución de Dios, de un papá que está presente con unas hijas, con un papá que puede estar presente en un grado, en una comida, en un parque. Y cuando veo a mi esposo en el parque y todas esas cosas, yo le digo: Señor, gracias, porque tú eres un Dios que restituye. Yo no sabía lo que era que me llevaran a un parque con mi papá. No sabía lo que era que mi papá me llevara a comer helado. No sabía lo que era que mi papá me dijera te amo. Y todas esas cosas de alguna u otra manera marcaron mi vida. Pero entendí en este tiempo de mi vida que Dios restituye. Y hoy puedo ver la restitución de Dios en mi familia. De poder sentarme a la mesa, poder ver un esposo, una autoridad que pueda estar dándole amor y paternidad a mis hijas. Entonces, todas esas cosas Dios necesitó de alguna u otra forma trabajar conmigo, que las entendiera, que las comprendiera, pero fue justo ahí, en ese tiempo del cual viví lágrimas, viví desesperanza, pero Dios necesitaba trabajar en mí la identidad para luego convertirme en esa relación de paternidad de padre e hija. Wow, qué poderoso, ¿verdad? Fíjate que sin saber esta parte de tu historia, tenemos muchas cosas en común, porque yo también crecí en un hogar disfuncional. Mi papá falleció cuando yo tenía 5 años y fui producto del amor. Mi mamá se enamoró de mi papá, mi mamá estaba súper enamorada de él y se fueron a vivir con él. Y me dice mi mamá que entraron en un tiempo en el que me decía: nena, nosotros dormíamos en una cama de un cuerpo, pero ella estaba feliz porque estaba enamorada. En ese tiempo mi mamá era católica y yo me llamo Estefanía del Carmen por la Virgen del Carmen. Le rezaban todos los días a la Virgen para que fuera mujer, para que fuera mujer, para que fuera mujer, Estefanía del Carmen, porque yo nunca, o sea, a nadie le doy mi segundo nombre, del Carmen, hasta hoy, una primicia. Entonces, bueno, ya fuimos desligados de esa atadura. Ella no pensaba que su amor iba a durar tan poco. Me buscaron, me pusieron el nombre de la Virgen, y a los 5 años mi papá fue asesinado. Y eso fue un impacto para ella muy fuerte. Ella cayó en diferentes procesos muy fuertes que la llevaron a diferentes cosas que en su momento yo pensé que no debía vivir, ¿verdad? Me parecía como injusto. Crecí con rebeldía, crecí con desapego de mi mamá, un desapego muy grande. Nunca creé como esa relación. La sentí culpable de muchas cosas. Yo no sé lo que es un hogar, no sé lo que es pedirle permiso a papá y a mamá. Crecí con esa rebeldía, ¿verdad? Y nunca esperé ser madre soltera en este tiempo, porque siempre soñé con un hogar. Siempre mi sueño fue un matrimonio. Siempre mi sueño fue darle a mi familia lo que yo no tuve. Siempre mi sueño fue como lo que mi mamá me contó en algún momento, que me planeó, que querían que fuera mujer. Siempre mi sueño fue ese, como que quiero tener un amor así, como que esos que enfrentan todo, que lo pueden todo y al final pues tienes ese hijo, no. En mi caso no fue así. De hecho, mi embarazo fue muy fuerte. Lloraba casi todos los días, ¿verdad? Que marcó mi vida, pero entendí algo que yo quiero leerles esta noche. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 16, versículo 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Esta es una promesa que recibe una madre soltera. Esta es una promesa que recibe una mujer sola. Esta es una promesa que recibe Agar. Y yo quiero decir una cosa: ¿qué persona en un momento de crisis espera recibir una promesa? Uno espera un abrazo, uno espera una respuesta, uno espera un respaldo, uno espera una palabra que te diga tú vas a poder, uno espera un momento, ¿verdad? Que te diga como que levántate, una palabra profética, pero no esperamos una promesa. ¿Qué mujer espera una promesa?
Y yo sé, mira, yo puedo sentir tanto la presencia de Dios aquí, que yo puedo ver ya cómo el Señor está tocando los corazones de ciertas mujeres que están acá. Y que en todas las mujeres Dios está haciendo algo esta noche. Porque aquí también hay madres solteras que creen que es un error estar sola. Yo nunca quise ser madre soltera. Nosotros no estamos preparados para el fracaso. Nosotros no fuimos diseñados para fracasar. ¿Qué papá, cuando el niño está caminando, lo empuja para que se parta la boca y enseñarle que tiene que sobarse y limpiarse la sangre y tiene que levantarse? Yo creo que cuando damos los primeros pasos nos aplauden, cuando decimos las primeras palabras nos aplauden, cuando bailamos por primera vez nos aplauden y nos graban, pero nadie nos prepara para el fracaso. Deja que esas lágrimas sigan corriendo. ¿Quién te prepara para fracasar? Yo creo que las parejas no se casan para divorciarse. Las mujeres no se enamoran para quedar solas. ¿Quién invierte dinero en un negocio que va a fracasar? ¿Quién invierte dinero en un proyecto que va a quebrar? Pero en el camino te encuentras con un fracaso y no terminas la carrera. Te encuentras con un fracaso y terminas tu matrimonio. Te encuentras con un fracaso y terminas tu ministerio. Te encuentras con un fracaso y terminas la amistad. Te encuentras con un fracaso y te alejas de tu llamado. Esta mujer, Agar, recibe una promesa. Esta mujer era la concubina de Abraham. Esta mujer fue una mujer que la misma Sara, cuando se llamaba Sarai, no creyó en la promesa que Dios le había entregado y le dijo a su esposo que estuviera con su criada. Pero hubo un momento en el que a Agar se le subieron los humos. Y es que a veces nosotras comenzamos a desfilar delante de gente que Dios no nos mandó a desfilar. A veces tú portas algo, a veces tú tienes algo, a veces tú tienes un llamado. Juliet es escritora, pero hubo un momento en el que tú no sacaste tu libro, sino cuando Dios te dijo que lo hicieras. A veces tenemos un llamado, a veces tenemos un propósito, a veces tenemos un proyecto, un negocio, pero comenzamos a desfilar este negocio, este proyecto delante de gente que Dios no nos ha mandado a desfilar. ¿Y qué pasa con este tipo de personas? Se crea envidia, se crea celos y te dañan el proyecto que tal vez sí es para ti, pero no era el momento. En este caso, Agar comenzó a desfilar su embarazo delante de quien no la habían mandado a desfilar. Y entonces Sarai comenzó a intimidarla, a hacerla sentir mal, a tratarla mal, y ella huyó corriendo al desierto. En ese momento se encuentra con un ángel que no le pregunta cómo te sientes, que no le pregunta qué te pasó. Y yo me encontraba con esos momentos en el que nosotras como mujeres sentimos que Dios ignora nuestros sentimientos, que Dios ignora lo que sentimos, lo que pensamos. ¿Será que a Dios no le importa lo que yo siento? ¿Será que a Dios no le importa lo que yo estoy viviendo? ¿Será que a Dios no le importa que llevo un niño conmigo? Simplemente le dijo, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Si hoy yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Tú sabes qué haces aquí? Si yo te pregunto a ti, ¿de dónde vienes? Y cuando salgas de aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Tú sabes lo que vas a hacer? Y tú me dirás, Estefi, ¿a ti no te importa cómo me siento yo hoy? ¿A ti no te importa que hoy yo no tuve con qué comer? ¿A ti no te importa que tuve que prestar dinero para poder venir acá? ¿A ti no te importa que estos días me fue súper mal en los negocios? Pero si el Señor te pregunta, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Pero no te pregunta cómo estás. Y te dice, regrésate y sé sumisa. Pero en ese momento, solamente por obedecer, Agar recibió una promesa. En este tiempo de mi vida yo me encuentro caminando bajo obediencia. En muchas cosas quise desobedecer, en muchas cosas quise rendirme. En este tiempo he querido tirar la toalla y no hacer muchas cosas que terminé haciendo nada más por obediencia, no porque quería hacerlas. Terminé en muchos momentos predicando por obediencia cuando mi corazón no sentía ganas de predicar. Terminé congregándome, viniendo por obediencia, y de pronto quería ese día quedarme arropada en la casa y llorando en mi habitación. Pero yo entendí que solo por obedecer Dios te entrega una promesa y te dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Esto me impacta tanto porque esta mujer se va y se somete. Nace su hijo. Primero Sarai le pide a esta mujer que esté con su marido. Le dice, para yo tener un hijo. O sea, estaba contando con el hijo de esta mujer como suyo. Pero cuando ya Dios le da su promesa, entonces ya no cuenta con ese hijo. Ya dice, esta mujer y su hijo ya no lo ve como suyo. Sara la utilizó y le dijo, voy a tener un hijo de ti, pero después ya no necesito tu hijo, ya tengo el mío. Entonces ya no es mío, ahora este es tu hijo.
y le pide a Abraham que la bote. Y esto es lo que me impacta, y quiero entregar con esto a Juliet algo que yo sé que ella nos va a hablar, algo poderoso. Y lo que a mí me impacta de este momento es que cuando esta mujer comienza a ser menospreciada después de obedecer, porque ya no era la desobediencia, ya ella había obedecido, ¿verdad? Después de obedecer, vuelve a ser menospreciada. O sea que a veces hasta con la obediencia, y tú recibes menosprecio, tú recibes maltrato, tú recibes rechazo, ¿verdad? Entonces esta mujer le pide a su marido que eche a esta mujer y a su hijo. Abraham se molesta con ella porque era su hijo, pero aparece Dios en el momento y le dice: escucha a tu mujer, pero a Ismael también lo voy a bendecir porque es tu hijo. Pero primero le dice: yo voy a hacer descendencia con Isaac, pero a Ismael también lo voy a bendecir solo porque es tu hijo. ¿Sabían ustedes que a veces no estamos escritas en el plan? Y solo por entrar en un territorio de promesa nos incluimos dentro del plan. De pronto tú no estabas inscrita en el plan, y solo por estar esta noche en este lugar te están escribiendo en estos momentos en un listado de promesas nuevas para ti. Después que Dios habla con Abraham y le dice que va a bendecir a Ismael, Abraham manda a matar a su hijo y a su esposa, porque los botó al desierto con poquita agua, con poquito pan, para que se murieran en el camino. ¿Sabes qué me decía el Señor, Juliet? A veces Dios le habla de ti a las personas. A veces Dios sí está hablando de ti a la gente, pero a la gente no le importa, y aún así te manda a matar. Aún cuando Dios esté hablando de ti, aún cuando Dios esté dando testimonio de ti, aún cuando Dios esté dando frutos de ti, aún cuando Dios esté diciendo: a esta mujer la voy a bendecir, ignoran lo que Dios dice y te mandan a matar. Pero ni aunque te manden a matar, cuando Dios dice que va a bendecir a una persona, Jennifer, la va a bendecir. Carolina, ni aunque te manden a matar, cuando Dios dice: yo voy a hacer algo con Carolina por encima de todo, Dios lo va a hacer. Cuando Dios va a hacer algo con la vida de una persona, puede estar en desacuerdo cualquier mundo de gente, que si Dios dijo que lo iba a hacer, Dios lo va a hacer. Y yo no sé cuántas personas a ti te han rechazado, yo no sé cuántos fracasos has tenido. Yo tuve muchos, Juliet tuvo los suyos, ha tenido muchos también en este tiempo, ¿verdad? Pero cuando Dios dice que va a hacer algo con alguien, Él lo hace por encima de. Y nuevamente, ¿sabes qué pasaba con Agar? Que ella tenía un detalle en su humanidad. Ponte aquí cerca, Carolina, por favor. Y ese detalle eran las emociones de Agar. Agar la vencían las emociones, pero la vencían las emociones de tal manera que la primera vez, en su impulsividad, salió corriendo y se fue. Pero ya Dios sabía que nuevamente las emociones la iban a vencer, porque esa era la debilidad de ella. Dios no mata tu debilidad, Él te cuida en tu debilidad. Aleluya. Y eso fue tan impactante para mí, porque Él cuidó de ella en su debilidad. Y mientras ella una vez más fue vencida por su debilidad, que eran sus emociones, se fue al desierto, corrió y se alejó de su hijo y dijo: ya yo no lo voy a ver más. No vemos a un Agar que se arrodilló, no vemos a un Agar que se puso a orar, no vemos a un Agar que comenzó a hablar en lenguas, no vemos a un Agar, vemos a una Agar vencida con la palabra muerte en la mente, con un pensamiento de muerte y de derrota. Pero aún en tu pensamiento de muerte y de derrota aparece Dios. Amén. Sin que tú lo llames, porque Él sabe cuál es tu debilidad. Él sabe qué es lo que a ti te vence. Él sabe qué es lo que a ti te derrota. Y Él dice: yo sé que Leine se me va a caer aquí. Yo sé, Wendy, ponte por acá, que Leine va a quedar con los brazos caídos aquí. Y yo puedo hacer así, que no se le caigan los brazos, pero esa es su debilidad. Yo la arropo ahí. Y cuando los brazos se caen, aparece una nueva promesa. Y el Señor le dice a Agar: no llores,
porque tu hijo va a vivir. Él no se va a morir, Elaine. Tu hijo va a vivir. Y yo haré una descendencia de él también. La mano de él será contra la de todos y la de todos será contra él. Hasta el último de sus días, la mano de Ismael estará contra la de todos y la de todos estará contra la de él. Y comienza Dios a hablarle a Agar, porque era ella, la madre soltera, la que tenía que preparar a ese hombre. Era la mujer fracasada la que tenía que formarlo. La promesa estaba sobre él, pero quien la iba a educar era ella. Tengo que fortalecerte, Agar, porque hay un propósito sobre él, nada más por ser hijo de Abraham. Agar, tú no estabas en el plan, tú no estabas en el proyecto, pero como te metiste en un territorio de promesa, te voy a multiplicar. ¿Qué tanto te costó a ti alcanzar tu promesa? ¿En qué momento tú sentiste que se te cayeron los brazos como Agar? ¿En qué momento sentiste que tus emociones fueron mayor y te vencieron? Que tú puedas decir, aquí la presencia de Dios llegó, conocí a Dios, y háblanos de tu milagro. Hay momentos en los que, como Agar, ¿verdad?, esta mujer se sentía sola, abandonada. Esta mujer se sentía en su estado emocional desamparada, sin protección, sin cobertura. Y sabes que en mi proceso, cuando la ciencia médica me dijo que no podía tener hijos, yo me sentía así, sola, sin poder hablarle a alguien de cómo me sentía. Ese proceso lo viví en silencio, ese proceso lo viví sin poder abrirle mi corazón a alguien. Porque como mujeres, el que te den una noticia de que no puedes tener hijos, como mujeres nos podemos sentir vulnerables. Se ven vulneradas tus emociones, tus sueños, tus proyectos, incluso la necesidad de un hombre, de poder tener un hijo. Como mujeres pasamos por distintos procesos de vida y sabes que creo que uno de los más importantes es casarnos, tener hijos. Yo creo que eso lo anhelamos todas las mujeres y eso era algo que yo siempre tenía en mi corazón. Pero cuando me llegó esta noticia, yo decía, no entiendo, Dios, yo estoy buscando tu presencia, yo estoy siendo obediente, yo dejé muchas cosas de las cuales yo hacía y sabes, me rendí a Dios. Y una de las primeras cosas que me sucede cuando comencé a buscar al Señor fue esta noticia. Esta noticia marcó mucho un antes y un después en mi vida, pero hoy entiendo que fue necesario para mí. Hoy entiendo que en medio de esa desesperanza, en medio de ese dolor, en medio de esa soledad, porque sabes, muchas veces vivimos procesos en silencio. Agar probablemente lo vivió en silencio, Steffi. Yo también lo viví en silencio como ella. ¿Sabes por qué? Porque yo sentía en mi corazón de que de alguna u otra manera, ¿verdad?, yo no iba a poder procrear y no iba a poder tener esa familia que tanto anhelaba. Y fueron 3 años de procesos, las cuales lo viví solita. Nunca le abrí mi corazón, ni siquiera a mi esposo. Wow. Por temor, por miedo a que... ¿Nunca le contaste? Nunca le conté. No. Nunca le conté, lo viví solita con el Señor. Y cuando aproximadamente ya pasando, pues llegando el milagro, lo único que hacía en silencio era escribir. Yo me desahogaba ahí, escribiendo. Me desahogaba cada vez que entraba en la presencia de Dios. Pude vivir las mejores experiencias, las mejores revelaciones se me fueron dadas en ese momento, entre comillas, de soledad, en los que no veía nada, en los que no veía respuestas positivas sino negativas. Visitaba muchos ginecólogos de la ciudad de Barranquilla en silencio, no lo compartía con nadie, por temor a que me fueran a rechazar, por temor a que quizás de pronto fueran a murmurar, por temor a que de pronto me fueran a tachar, por temor a que de pronto fueran a pensar tantas cosas de mí como mujer. Y lo que tomé la decisión fue tomarlo en silencio y vivir mi proceso con Dios. Y muchas veces pasa eso, mis amadas, muchas veces vivimos procesos en silencio. Pero sabes, aun cuando el silencio de Dios incluso llega a nuestras vidas, son necesarios. Porque entendí que en mi proceso, el silencio incluso de Dios
fue necesario para mí. Y lo entendí con una palabra que el Señor me reveló en ese silencio, cuando la voz de Dios para el pueblo de Israel había menguado. En el Nuevo Testamento, cuando ustedes van a Lucas, podemos encontrar que fueron 400 años de silencio, Amén. donde el pueblo de Dios no escuchaba la voz de Dios. Y sabes, fue ahí donde Dios habló a mi corazón y Él me dice, es necesario que hables, es necesario que abras tu corazón, incluso con tu esposo. Sabes, porque ya yo hasta anímicamente me sentía muy triste, me sentía agobiada, atribulada, gasté recursos en mi humanidad, hice tantas cosas en mis fuerzas sin poder contárselo a alguien, sin poder decirle ni siquiera a mi esposo. Dios mío. Y al final Dios me habla durante el proceso por medio de esta palabra que podemos encontrar en Lucas. Y sabes, porque muchas veces estamos buscando a Dios, pero lo buscamos con rituales, con religiosidad. Muchas veces el no abrirnos a alguien, muchas veces caemos en ese ritual, como le pasó a Elizabeth y a Zacarías. Eran hombres justos, correctos delante de Dios. Amén. Servían al Señor, pero eran estériles, no habían dado fruto. Y entendí de qué nos sirve a nosotras como mujeres ser irreprensibles, ser correctas, ser justas, incluso servir a Dios, pero en nuestras vidas hay esterilidad. Y fue ahí donde entendí que era necesario yo abrir mi corazón. Fue necesario yo contarle a mi esposo, me está pasando esto. Y créanme que aún la ciencia me decía, es necesario que aún tu esposo se haga exámenes. Pero yo decía, no, yo no quiero que él sepa, yo no quiero que él se vaya a intimidar con esta situación. Yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Y en algún momento sentiste temor también de que él te dejara o que se dañara el matrimonio? Claro, sentí mucho miedo, sentí mucho temor. Pero en ese momento yo lo único que quería era buscar la presencia de Dios. Pero sabes que en medio de ese proceso estaba viviendo una religiosidad. Wow. Porque mi oración era una oración de ritual y no estaba haciendo efecto. Era una oración de que sin honestidad. Que no le abría realmente el corazón a Dios. Dios necesitaba trabajar conmigo verdaderamente. Quizás el tiempo del proceso no depende de Dios, depende de ti. Wow. De cómo le abrimos nuestro corazón a Dios, porque estamos en el lugar de la revelación, estamos en el lugar santísimo, pero estamos siendo incrédulos. Así es. ¿Sabes por qué, Tefi? Porque Elizabeth y Zacarías eran una familia que le servía a Dios, que vivían irreprensible, que cumplían la ley del Señor, pero sabes, era una familia estéril. Y justo en el lugar de la revelación a Zacarías se le dio que él tenía que ofrecer sacrificio al Señor, holocausto. Él entró al lugar de la revelación, él entró al lugar santísimo, y justo ahí el ángel Gabriel, más de 400 años la voz de Dios había menguado para el pueblo de Israel, y justo ahí a Zacarías se le da la promesa y le dice, ¿sabes qué, Zacarías? Tu mujer Elizabeth va a quedar embarazada. Ella se le va a dar el cumplimiento de la promesa. ¿Y sabes qué tremendo pasó aquí? Que estando Zacarías en el lugar del altar, en el lugar de la revelación, en el lugar santísimo, no creyó la palabra de Dios y se le fue enmudecida la boca a Zacarías. Pero ¿sabes qué tremendo es esto? Porque la palabra que soltaba Zacarías todo el tiempo, el Señor me revelaba en intimidad, fue una palabra de esterilidad para la vida de Elizabeth. ¿Cuántos de nosotras no nos han lanzado palabras hirientes, palabras no vales la pena, estás destinada al rechazo, estás destinada al fracaso, estás destinada a morir, estás destinada a cosas negativas? Y lo que sale de la boca de muchas personas son palabras hirientes que estancan tu propósito de vida. Pero ¿sabes algo, amada mujer? Que en medio de toda esa circunstancia que incluso yo viví, porque sentí que en ese proceso estaba viviendo también esas palabras hirientes, personas que quizás de pronto eran amigas y ya no estaban, personas que quizás de pronto eran muy cercanas a mí, que yo pensé que iban a estar y ya no estaban. Y sabes, esas palabras de alguna u otra manera en el lugar de la revelación venían a mi mente y yo me las creí. Y por eso el milagro no se estaba dando en mi vida, porque me creí esas palabras de esterilidad que muchas veces nos sueltan. Y entendí en ese proceso que en el momento más difícil de nuestras vidas es donde nosotros tenemos que tener un control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y no dejar que esas palabras necias que lancen sobre nuestras vidas
se hagan presente en nosotras, porque son palabras de esterilidad, palabras espermas que no hacen que tú puedas dar a luz lo que Dios tiene preparado para tu vida. Y sabes, mujer, yo en ese momento de soledad, de tristeza, de lágrimas, no le abría mi corazón al Señor como tal. No le abría mi corazón como verdaderamente tenía que abrírselo, porque estaba en el lugar de la revelación, pero estaba siendo incrédula. Y yo creo que Dios está buscando mujeres que verdaderamente creamos las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Que seamos justas, que seamos correctas, que seamos íntegras, que amemos la palabra, pero que creamos lo que Él ha determinado para nuestras vidas. Amén, amén, amén. ¿Sabes por qué? Y ahí mismo en ese momento Dios se me revela y me dice, ¿sabes, Juliet? Hay otra mujer que justamente yo la visité. Y esta es la familia de María y de José. No le servían a Dios, no estaban en el lugar de la revelación, no estaban en el lugar santísimo, pero se le dio justamente también la misma promesa, que iban a tener un hijo. Pero ¿sabes qué pasó en esta familia? Pasó que esta familia decidió embarazarse de los diseños de Dios. Incluso María le hizo la misma pregunta que Zacarías le hizo al ángel Gabriel. ¿Y cómo va a ser esto? Y yo le pregunté al Señor, si los dos te hicieron la misma pregunta, ¿por qué a Zacarías se le inmuniza la boca y por qué a María no? Porque María no estaba en el lugar de la revelación. Wow. María no estaba en el lugar santísimo. María hizo la pregunta, pero en medio de todo, ella dijo, heme aquí, Señor. Aquí estoy dispuesta a embarazarme de los propósitos tuyos. Y Dios está buscando, mis mujeres que verdaderamente le abran el corazón a Dios, que le crean a Dios y que digan, heme aquí, Señor. Que mis lágrimas, que lo que yo estoy viviendo se convierta en un propósito de vida. Amén. Para darte gloria y para darte honra. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente las circunstancias que vivimos y que atravesamos en esta tierra solamente son la plataforma correcta para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén, amén. Dos familias, dos mujeres diferentes, dos mujeres con un propósito, pero una familia que marcó la diferencia, común y corriente, quizás como la tuya, como la mía, pero fue una familia, la de María, la que se determinó a creer la promesa de Dios. Y yo creo que estamos en tiempos para nosotros seguir confiando en esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y aquí sucedió, amada Steffi, cuando se me dio esta revelación de estas dos familias, de ese silencio, porque yo sentía un silencio de Dios, pero era porque tenía una oración incorrecta. Y Dios está necesitando mujeres que en el altar tengamos oraciones correctas, sí, Señor. Determinadas, oraciones que sean alineadas incluso al propósito de Dios. Y honestas. Y honestas. ¿Cuánto tiempo sentiste que estuvo Dios en silencio contigo? 3 años aproximadamente. Wow. 3 años en silencio. Y de verdad que mis oraciones eran mucho de ritual. ¿A qué te refieres con una oración de ritual? Una oración de ritual para mí era primero ir un domingo a una iglesia, escuchar y me iba igual. Servir y me iba igual. Entrar al altar de Dios y salir igual. No habían cambios, no habían transformaciones. Pero solo un día me agarré de la palabra, como Ana, y le dije al Señor, hoy yo derramo mi corazón delante de ti. Quizás estoy siendo religiosa, quizás no he abierto mi corazón como debía abrírtelo desde un principio, pero hoy te prometo que de ahora en adelante yo no vuelvo a visitar más ginecólogas sin que tú no me ordenes. De ahora en adelante yo no vuelvo a ocultarle esto a mi esposo. Y fue cuando hablé con él, me senté con él y le comenté todo lo que yo estaba viviendo. Cuando yo abrí verdaderamente mi corazón a contarle a mi esposo, a mi cobertura, a mi protector, lo que me estaba pasando, comenzaron a suceder milagros en mi vida. Y no solamente el milagro del Señor darme un hijo, sino milagros de sanidad. Amén. Milagros en mi corazón. Comencé a tener transformaciones en mi ser. Wow. Comencé a verme una mujer distinta, una mujer diferente, porque producto de mis inseguridades me daba miedo
contar, me daba miedo confesarle a él lo que yo estaba viviendo. Pero Dios me dijo, abre tu corazón, porque la autoridad que tú tienes en esta tierra es tu esposo y tú necesitas contárselo. Y Wow. fue la primera persona que le conté. Y desde ahí empezamos a orar juntos y Dios comenzó a hacer los milagros. Dios a los dos comenzó a direccionarnos con quién debíamos tratarnos el proceso. Dios nos mostró la ginecóloga, Dios nos direccionó donde la doctora, que era la que iba a tomar mi nuevo proceso, pero esta vez lo estaba haciendo de manera distinta. Esta vez lo estaba haciendo con mi protector, con mi cobertura, con aquel que Dios me había dado en esta tierra para resguardarme, protegerme. Y cuando comencé a hacer las cosas en obediencias, ¿cierto? Como la palabra nos enseña, comenzaron a suceder pequeños y poderosos milagros. Milagros de transformación en mi mente, milagros de transformación en mi manera de hablar. Ya yo no hablaba incredulidad, porque quizás muchas veces Dios me inmunizó la boca también, porque estando en el lugar de la revelación, yo oraba diferente. ¿Cómo oraba Estefi? ¿Por qué si a Ana le diste un hijo, por qué también no me lo puedes dar a mí? Y eran oraciones de reproche, de queja, De comparación. de comparación. ¿Por qué si a mi amiga que está en el mundo y no se está guardando para ti, y yo sí que me guardo, y por qué a mí no? Y eran oraciones que no tenían ningún tipo de fruto. Eran oraciones que sin duda alguna no subían al cielo, no tenían efectos. Y entendí que hay oraciones que deben de ser honestas, sinceras, que sean agradables al Padre. Él conoce nuestras necesidades, conoce lo que estamos sufriendo, lo que estamos viviendo, pero Él necesita mujeres íntegras en la presencia de Dios. No que te guardes nada, sino que ahí en ese lugar del altar es donde tú puedes quitarte incluso la máscara que podemos muchas veces portar. Así es. Cuando tenemos esa oración efectiva, comienzan a haber milagros. Pequeños milagros comencé a ver. Solté la queja, solté la incredulidad, que son los enemigos fundamentales de la fertilidad. No había fertilidad en mi vida porque habían unos enemigos internos. Mi mente, mi incredulidad, mi inseguridad, la religiosidad. Son enemigos fundamentales para que el milagro de Dios no se manifieste en nuestras vidas. Yo quiero invitarte, mujer, a que cuando entres al altar sea un momento especial, sea un momento honesto, sea un momento sincero, sea un momento donde verdaderamente podamos abrirle el corazón a Dios. No vayas con quejas, no vayas con lamento, no vayas con comparación, no vayas muchas veces aún incluso reprochándole a Dios. Entra al altar de Dios en un momento de gratitud, porque la adoración abre puertas de milagros, abre puertas de bendición Y el agradecimiento. y del agradecimiento. Y aquí sucedieron pequeños milagros, pero empecé a ver la mano de Dios y empecé a ver respuesta de parte de Dios cuando verdaderamente abrí mi corazón a Dios. O sea que el principio del milagro es la obediencia y la continuidad del milagro es la intimidad, la adoración y el agradecimiento. Amén. Eso quiero que lo anotemos esta noche en nuestro corazón. El principio del milagro es la obediencia y la continuidad del milagro es la intimidad, la adoración y el agradecimiento. Cuando tú te referías ahorita que te abriste a tu protector, a tu esposo, ¿verdad? A tu cobertura, porque aquí también hay mujeres casadas. ¿Por qué te refieres a él de esa manera? ¿Y cómo manejas tú esa parte de tu matrimonio, ¿verdad? Siendo una mujer que también eres usada por el Señor, siendo una mujer que también tienes un ministerio, un llamado poderoso. ¿Cómo manejas tú eso con tu esposo? Solamente en el proceso lo entendí, porque como les digo, yo nací en un hogar disfuncional donde yo no vi nunca a mi mamá a atender a un esposo. Yo nunca vi a mi mamá sirviéndole a alguien, pidiendo incluso permiso, por decirlo así. Y todas estas cosas yo crecí con ese empoderamiento de la mujer en la humanidad. Tienes que trabajar, tienes que salir adelante, tienes que ser exitosa, tienes que ser una mujer importante. Y yo crecí con eso, en que no dependas de un hombre, no dependas de un esposo. Tú tienes que trabajar y tú tienes que salir adelante tú, sin depender de nadie. Wow. Yo me caso con esta idea en mi cabeza. Y cuando yo me caso,
A los 23 años estaba yo en mi mejor temporada de profesional, soy abogada litigante. Y cuando yo me caso estaba en mi mejor temporada económica, estaba ganando procesos de litigios, cuentas y cobros de altas cantidades de dinero. Les puedo decir que en mis cuentas bancarias habían 400, 500, 600 millones de pesos a la edad de 23 años. Y yo me sentí la mujer más poderosa del mundo. Yo me sentía la mujer, yo todo lo puedo. Yo soy la más poderosa y la más importante. Y comenzó a crear en mí una altivez y un ego y un orgullo que todo lo podía solucionar con el dinero. Yo creía que todo se tenía que rendir a mí. Y cuando yo llego al matrimonio, yo llego con eso. Tú no te preocupes, yo compro el apartamento, yo compro los muebles, yo hago el matrimonio. Yo quería hacer todo. Y Dios fue desboronándome todo. Me cerró mis cuentas bancarias. Quedé con muchos procesos que no me cancelaron. Yo me iba a casar en Cartagena. Me quedaron muchas cosas compradas en Cartagena porque Dios no quería que fuera allá, sino acá en Barranquilla y a la manera de Él. Me llevó a vivir en casa de mis suegras 9 meses. No. Donde me tocaba, No te creo. donde me tocaba lavar platos. No. Donde yo no lavaba platos. Y antes de eso, 400 millones de pesos en la cuenta. Se me congelaron muchas cuentas, muchos dineros, los presté. Vivía una vida desenfrenada en el sentido de yo pago, venga mis amigas, yo las invito, vámonos de viaje, yo pagaba todo. Y cuando me caso quería hacer lo mismo. Le decía a mi esposo, tú no te preocupes, yo pago, yo compro, yo hago, el matrimonio lo hacemos así. Y cuando me caso, Dios me quita todo. No dependas de recursos, no dependas de procesos, no vas a depender de demandas. Aquí ya no eres la abogada importante. Aquí va a empezar tu proceso, Julia. Dios mío. Y quiero decirles que yo soñaba con mi super apartamento en ese momento, amoblado como yo lo quería. Y Dios me llevó a vivir una semana donde mi suegra y un fin de semana donde mi mamá. Y yo andaba con una maleta, con mi ropa metida en una maleta, de allá para acá, de allá para acá. Y así duré 9 meses llorando. Y yo le decía a mi esposo, yo no me casé para estar aquí así. Yo no me casé para estar de un lado para otro. Yo no me casé para tener mi ropa así. Yo estoy acostumbrada a otro estilo de vida. Y recuerdo tanto que Dios me mete en casa de mi suegra porque necesitaba levantar una Esther. Necesitaba levantar una Ruth. Una Noemí se acercó a mí, que fue mi suegra. Y esos 9 meses ella se sentaba conmigo. Vamos a leer la Biblia. Vamos a hacer un discipulado las dos. Vamos a estudiar. Así se atiende un hombre. Así tienes que hacer. Así esto y lo otro. Y mi suegra comenzó a ser mi mentora, mi madre espiritual. Wow. Y cuando yo lavaba los platos, a mí las lágrimas se me salían. Dios Y yo le decía, Señor, mis uñas tan hermosas, tan Pasé cuidadas, y yo lavando plato en una casa que no es ni mía. Y la habitación quedaba en la cocina. Y ahí dormíamos los dos. Yo salía y tenía la cocina ahí. Y entonces yo veía todo ese escenario y yo decía, yo no me casé para esto. Yo me casé para tener mi super apartamento, mi super todo. Y de verdad que les digo que fue un proceso durísimo, porque fui en contra de lo que yo anhelaba, de lo que yo quería. Y por eso era que yo con mi esposo en esos momentos de proceso, yo no me abría con él. A mí me costaba pedirle, necesito esto. Y recuerdo tanto una vez que incluso me pasó algo tan profundo que yo corro fue a donde mi suegra y le digo, Jonathan no me dejó nada, no tengo ni 50 pesos tengo yo en mis manos. No, pero es que tú tienes que enseñarlo a él que todos los días antes de irse para el trabajo, él debe de dejarte así sea 5,000 pesos, Ay, no. 10,000 pesos. Y yo depender, después de tener tanto en una cuenta, tener que pedirle a un hombre 10,000 pesos. Eso para mí era una cosa fuertísima. Dios mío. Porque me criaron para ser la súper exitosa, la súper profesional.
Y yo decía, qué tremendo esto. Yo no estoy buscando a Dios para estar así. Yo decía, no, yo no estoy buscando al Señor para vivir esta miseria, decía yo. Wow. Para vivir esto de estar pidiéndole a mi esposo. Pero fueron pequeñas cosas que mi Noemí me enseñó. Antes de que él se vaya del trabajo, usted le va a decir, déjeme algo, por cualquier accidente que pase. Y mi esposo hasta el día de hoy, que sale, me deja algo. Lo marcó tanto que siempre me deja, ¿tienes efectivo? Aquí tienes el efectivo. Y él no va a ningún lado si no me deja el efectivo. Y fueron pequeñas cosas que fueron pasando en mi vida que yo dije, wow, eran necesarias vivirlo en casa de mi Noemí. Mi Noemí me formó en la palabra, me instruyó, me guió, y mi Noemí es la mamá de mi esposo. Wow. Es la mamá de mi esposo. Es como mi otra mamá. Qué y lindo. Papá es mi otro papá. Wow. Me quieren como una hija. Wow. Y veo la restitución de Dios. Dios mío, gloria a Dios. Se preocupa mucho por mí. Yo lo llamo, ¿qué necesitas, hija? ¿Qué te hace falta? ¿Qué quieres? Nunca encuentro un no. Siempre veo el amor de Dios a través de ellos. A veces me exhortan, me regañan, pero entiendo que es de Dios. Pero fueron mis maestros, Claro. para poder sacar adelante mi matrimonio. Porque si Dios no los hubiese puesto, yo hoy no tuviera matrimonio. Wow. Si Dios no hubiese puesto a mi suegra y a mi suegro y yo poder ver cómo era que se manejaba un matrimonio, yo hoy no tuviera matrimonio. Ellos me orientaron, me enseñaron, me guiaron. Hasta el día de hoy todavía ella me da consejos y me instruye y me guía, haz esto, haz lo otro. Son una bendición. Gracias a ellos puedo decirles que Dios me ha enseñado a sujetarme, a escuchar, ser una esposa de acuerdo a la palabra, a ser una madre, a ser una mujer que cubra al esposo en oración. Yo oro a mi esposo de arriba abajo todo el tiempo. Estoy protegiéndolo en oración. Estoy intercediendo por él. Cuando está durmiendo, yo le unjo la cabeza, le unjo los pies. Y todo esto me lo enseñó mi suegra, mi Noemí. Yo, estando esos 9 meses, pude decir como Orfa, me voy. No aguanto estar lavando platos aquí. Yo no vine a lavar platos aquí. Te doy la espalda, Noemí, me voy. No, yo dispuse mi corazón. Y yo creo que la clave de todo es abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer en nosotras. Yo hice eso, escuché, fui obediente a sus consejos, fui obediente a lo que ella me enseñaba. Y yo dispuse en abrir mi corazón y en ser una esposa. Y todo lo que hoy en día he podido lograr, primeramente por Dios y segundamente por ella, que ha sido mi mentora para poder sacar mi matrimonio adelante. O sea que hoy con tu esposo eres de pedir permisos. ¿Cómo te manejas en esa área como lo venías comentando? De alguna manera yo con él siempre lo respeto, lo admiro. Siempre estoy dándole palabras de admiración. Siempre le estoy lanzando palabras de bendición. Como por ejemplo. Cuando no estoy de acuerdo con alguna situación en mi matrimonio, yo voy a la oración. Yo voy a la presencia de Dios. No me gusta imponerle, porque siento que no le estoy dando su lugar. Y una de las claves que Dios me ha enseñado y es ir a la oración. Yo le digo, Señor, esto no me parece, pero revélatele, háblale, que no sea por imposición, sino que Él mismo sienta que no es por ahí. Y hay muchas veces en las que ha pasado y le he dicho, por ahí no es, pero oro y automáticamente Dios le revela, mi amor, es así como tú dices. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos llenamos de rabia, es que tiene que ser así, es que es a mi manera, pero no hagas esto. Y eso lo que hace es quitarle el lugar a Él. Y los hombres siempre van a tener ese lugar de autoridad, de respeto. Amén. Y a los hombres no les gusta que le impongan. A ellos no les gusta que le digan las cosas, es así, no. Sino que en se ha amor, perdido mucho en este tiempo eso. Sino en amor, sino en dar un buen consejo, en ser esa mujer que cuando llega a la casa puede encontrar un
sí por respuesta. Atenderlo, a llevarle el plato de comida. Mira, yo he podido tener empleadas en mi casa que yo soy la que le sirve la comida a mi esposo. Amén. Porque hasta para tener una empleada en casa, tú tienes que saber dirigirla, tú tienes que saber llevarla. Porque muchas veces dejamos que es que la empleada le lleve el plato de comida. Amén. Y eso también tiene que nacer de nosotras, ser atentas, serviciales, hacer las cosas en amor. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ves? ¿Esta camisa te pega con este pantalón? ¿Para dónde vas? Vamos a orar antes de salir. Te curo en oración cuando estés en esa reunión, en esa audiencia. También es abogado. Él es abogado. Y tenemos una empresa. Los dos, se llama Porras Navarro Abogados. Somos socios los dos, somos colegas los dos. Y hasta en eso nos ha tocado el Señor guiarnos. Porque como somos socios, pero nunca le quito el lugar a Él. Siempre le doy el lugar que a Él le corresponde. Y yo creo que eso ha sido como esa fertilidad en mi matrimonio. El poder dar frutos. Porque los verdaderos frutos del Espíritu Santo, la paz, la bondad, el gozo, la benignidad, la templanza, se tienen que ver desarrollados primeramente en tu matrimonio. Wow. Esa es la verdadera fertilidad en el hogar. Amén. Los frutos del Espíritu Santo. Así es. Que sea tu lugar de reposo, que sea tu lugar de paz, de gozo, de alegría. Pero cuando es tu lugar de tormento, de queja, que tu esposo no quiere llegar a la casa porque encuentra la queja, porque encuentra palabras necias, porque encuentra palabras incluso de maldición, y necesitamos cambiar todas estas cosas. Amén, para que podamos tener un matrimonio fértil. Amén. O sea que aquí vemos un milagro progresivo, la sanidad del corazón, formación en el carácter de la mujer que tenía que ser del diseño que Dios había establecido, sanidad en tu hogar, aprendiste a cómo ser una mujer de hogar, ¿verdad? Tienes tus bendiciones porque Dios te entregó 2 hijos, ¿cierto? 2 hijas. Tienes 2 hijas y estás embarazada ahorita. O sea, después de tener resultados negativos, de no puedes estar embarazada, ahora tienes 3 hijos. 3 hijos. Gloria a Dios. Y nos gustaría que para cerrar nos leyeras algo de tu libro, de lo que Dios te ha entregado. Cuando llegó ese milagro, después de abrirle mi corazón a Dios, después de todo lo que le conté, porque todo eso que les conté hizo parte de los 3 años de diagnóstico. Yo estaba viviendo mi proceso en casa de mi suegra y al mismo tiempo estaba viviendo mi proceso de esterilidad. Pero cuando comencé a abrir mi corazón, cuando verdaderamente comencé a ser honesta con Dios, a abrirme con mi esposo, a abrirme incluso con mi suegra y contarle lo que me estaba sucediendo, comenzaron a suceder esos pequeños milagros. Y hay un capítulo de mi libro que se llama Dando a luz los diseños de Dios. Amén. Y aquí fue donde sucedió el milagro, el gran milagro. La ciencia médica no supo ni cómo ni cuándo. Les cuento que yo no menstruaba para cuando yo quedo embarazada. Wow. Y la ginecóloga me decía, no sé qué pasó. La doctora ni siquiera pudo hacerme mi primer tratamiento. Me habían planteado muchos tratamientos costosos de 20, 30 millones de pesos. Y no logré hacerme ninguno de estos tratamientos porque Dios hizo el milagro. Wow, cuando yo gloria a cambié Dios. mi oración. Por eso les digo que seamos como esas sanas, determinadas, sin quejas, soltando las emociones, abriéndonos sinceramente con el Señor, Amén. mostrándole nuestra debilidad, pero siendo aún determinadas. Dice la Biblia que Ana comió y bebió. Y yo me levanté y le dije, Señor, yo hoy decido caminar en esta verdad. Yo hoy decido levantarme a caminar como María, porque fue ahí cuando Dios se me reveló con la familia de María y José. Yo hoy decido embarazarme de lo que tú tienes preparado para mi vida. Y les digo que cuando yo oraba, le pedía a un profeta a Dios. Yo le decía, yo quiero embarazarme de un profeta, y que ese profeta se llama Elías. Y cuando Dios me da la oportunidad de tener mi primer milagro, nace Sara, luego nace Abigail. Y después de hace 3 meses el Señor me recuerda cuando yo le oraba por un profeta. Hoy en día estoy embarazada de un 3er hijo y es varón. Gloria a Dios. Dale la gloria de Dios. Hermosa. De ese profeta. Porque Elías. De Elías. Porque ninguna oración queda sin ser escuchada.
Amén, en la amén, presencia de Dios. Él hace recorderis de nuestras lágrimas y de incluso oraciones que ya no las hacemos. Pero Él trajo a memoria, hace 3 meses, cuando me enteré que era varón, que yo le pedí al cielo un varón. Y sabes, cuando yo oraba en mi proceso, cuando Dios me dio mi primer hija, y yo escribía en esas agendas tantas revelaciones de parte de Dios, Dios me dice, ¿sabes qué, Juliet? Esas agendas son un libro. Esas agendas tú las vas a convertir en un libro llamado Activando tu Fertilidad. Y te vas a levantar como María, activar los vientres de las Elizabeth que están dormidas, que están ancladas al dolor, a la desesperanza, a la amargura, que están en una cueva, que están aisladas, con un propósito en su vientre. María a Elizabeth se le da una promesa. Ella lo que hace es aislarse. Ella lo que hace es irse a la montaña. Ella lo que hace es irse lejos con un propósito en su vientre. ¿Cuántas mujeres no han abortado propósitos de Dios por miedos, por temores, por fracasos, por palabras hirientes, por situaciones inesperadas de la vida, y están aisladas y con un propósito de Dios? Y Dios me dijo, levántate en ese tiempo, levántate, porque yo he depositado en ti diseños de Dios. Yo he depositado en ti propósitos. Yo he depositado en ti cosas gloriosas para que vayas y actives las Elizabeth y sean llenas del Espíritu Santo de Dios y puedan recibir gozo y alegría. Y fue donde escribí el 9º capítulo. El libro tiene 9 capítulos. 9 tipifica los meses que dura un bebé en nuestro vientre. 9 meses tipifica el mes del alumbramiento, cuando damos a luz. Amén. A nuestra promesa. Y el Señor me hablaba que no era necesario enfocarme en el dolor. Sabes, muchas veces nos enfocamos y le damos más poder al dolor de lo que estamos viviendo. Y Dios me decía, en el 9º mes es donde va a venir tu hija. Amén. En el 9º mes es donde Dios va a comenzar a hacer grandes milagros en tu vida, mujer que estás aquí. Yo no sé cuánto tiempo llevas esperando un milagro, pero sabes, hoy fue el día que hizo el Señor para que des a luz lo que Él tiene preparado para ti. Y estamos en el mes 9. Estamos en el mes 9. En Amén. el mes del alumbramiento. Amén, amén, así es. No es casualidad. No es casualidad que este tiempo se haya dado para este mes de septiembre. Siempre he profetizado que septiembre es el mes del alumbramiento. Amén. De dar a luz los diseños de Dios. Amén. ¿Sabes? Cuando Raquel tuvo su último hijo, al momento del parto, ella lo llamó hijo del dolor, porque estaba sufriendo el alumbramiento. Amén. Y dice la Biblia que ella murió. Y dice la Biblia que cuando ella muere, marca a su hijo con un nombre del dolor, porque lo que estaba viendo esta mujer era dolor. ¿Y cuántas de nosotras estamos pariendo diseños de Dios, propósitos, cosas que se nos han sido entregadas, sueños, pero estamos enfocadas más en el dolor que en lo que vamos a dar a luz? Amén. Y sabes que Jacob vio diferente. Mi hijo no se llama Benoni, mi hijo se llama Benjamín. Y le cambió el nombre. ¿Sabes algo? Debemos cambiarle el nombre a nuestra circunstancia. Tú no te llamas dolor, tú no te llamas tristeza. Yo no sé si le has puesto un título a tu situación, pero yo quiero que hoy se te abran tus ojos espirituales y comiences a dimensionar desde lo espiritual y comiences a ver con los ojos de Dios, no con los ojos naturales, que empieces a ver desde el tercer cielo y le digas a tu circunstancia, esto será mi mayor plataforma para impulsarme a lo nuevo que Dios tiene preparada para mi vida. Gloria a Dios. No te llames más el hijo del dolor, no te llames más la mujer desamparada, la mujer fracasada, la mujer que muchos han visto caer, la mujer soltera, la mujer sola, la mujer abandonada, la mujer madre soltera. Así es. No te pongas más esos títulos. Amén. Tú eres hija. Escúchame en esta noche, eres hija. Tú eres una hija. Dios pagó un gran precio dándote a Cristo en esa cruz para que hoy estés sentada en lugares celestiales. No te pongas en la silla del temor, del miedo, del rechazo, del abandono. No sé cómo te has visto,
Me impactó tanto alguien ahorita cuando entraba que decía que muchas incluso no se pueden ver ni al espejo porque tienen el alma tan abatida, tan dolida, producto de los fracasos, que incluso te has hasta descuidado físicamente. Pero sabes que hoy sea la noche que hizo el Señor para que no abortes más los sueños que Él tiene preparado para ti. Amén. ¿Y sabes por qué, mujer? Porque Él puede darte el milagro enseguida si quiere. Él pudo darme mi primera hija aun cuando se lo pedí. Pero sabes, yo entendí en mi proceso que había algo mayor, que no se trataba de Él solamente darme hijos a mí, había un propósito mayor. Y tú tienes que salir de aquí sabiendo que no solamente es tu circunstancia lo que va a determinar tu futuro, no solamente es el milagro que Él puede darte en este momento, no, hay algo mayor, que no se trata de ti ni de mí. Solo cuando Ana ofreció a su hijo y entendió que no era ella la que necesitaba un hijo para satisfacer sus necesidades como mujer, para mostrárselo incluso a Penina, no, Ana entendió que era el pueblo de Dios, que era el Señor quien necesitaba un sacerdote para ese tiempo y para esa temporada en el pueblo de Israel. El sacerdocio estaba siendo corrompido por los hijos de Elí. La voz de Dios también incluso había menguado. Había un silencio de Dios. Y Ana dijo, este es mi vientre, Dios. Yo me embarazo de ti, porque este hijo lo consagro para ti. Este hijo que yo en estos momentos quiero y anhelo, te lo entrego. ¿Sabes? Porque un día entendí que Dios no me iba a dar hijas o hijos para satisfacer mis propias necesidades, que se trataba de Él en mi vida. Amén. Y por eso en este tiempo de mi vida yo he decidido entender que había algo mayor, y ese algo mayor es el libro Activando tu Fertilidad. ¿Y de dónde surgió? En mi momento de tristeza, en mi momento de desesperanza, en mi momento de dolor. Aquí nació un propósito, porque el propósito no era que Él solo me diera hijas, había algo mayor, y era embarazarme de lo de Él en mi vida en esta tierra. Amén. Así que escúchame, mujer, hay cosas mayores que Dios quiere entregarte, que no se tratan de ti muchas veces, sino de Él. ¿Estás dispuesta verdaderamente a ser como esa Ana en esta noche? Amén, amén. A embarazarte de esos diseños de Dios, a decirle al Señor, aquí está mi vientre, aquí estoy yo, hágase conforme a tu voluntad. Me duele lo que estoy viviendo. Esta circunstancia ha marcado mi vida, Dios, pero yo sé que todo lo que he vivido se va a convertir en un testimonio, sí, para Señor, darte gloria y para darte honra. ¿Sabes sí por qué? Porque ese será el mejor escenario que Dios va a preparar para que tu boca amén, se abre, amén, y tú amén, digas, el Señor hizo esto en mi vida, y si lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Amén, gloria a Dios. Así es. Lo va a hacer contigo. Y 9º mes del alumbramiento. Y sabes, en el 9º capítulo, leyendo un poco, quiero decirte que en la página 164 dice así: cuando eres una mujer embarazada de los diseños de Dios, siempre vas a querer ser instrumento y canal de bendición para los demás. María, su primer síntoma fue ir a casa de su pariente Elizabeth. La impulsó el mismo Espíritu Santo, que nos impulsa también a avanzar en los diseños de reino en esta tierra. Lo que me llama la atención es que cuando María llega a casa de Elizabeth, el vientre de esta mujer fue lleno del Espíritu Santo y el bebé en su vientre saltó. El Señor hablaba a mi corazón y me decía que me había embarazado de sus diseños para activar vientres como el de Elizabeth, vientres que eran estériles y que no han podido dar a luz los diseños de Dios. Y también te digo a ti, mujer, prepárate para embarazarte en esta noche de los diseños de Dios, porque toda esterilidad en tu vida se debe de ir, y activarás los propósitos que Él tiene preparado para ti en esta tierra. Hoy proféticamente, amada mujer, al leer este libro, quiero soltar esta palabra, porque sé que algo concebirás en esta noche, y por medio de esta palabra te embarazarás de los milagros de Dios. Sabes, en la presencia de Él es donde Él empieza a activar en ti tus diseños, deposita proyectos, sueños, porque cuando viene sobre ti su Santo Espíritu, cosas sobrenaturales comenzarán a suceder en tu vida. Es tiempo que busques su presencia, comiences a hablar con tu Padre para que el mismo Espíritu Santo te embarace de sus diseños gloriosos y poder dar a luz en esta tierra. Quiero decirte, mujer,
que así me sucedió. Y hoy este libro es fruto de esa semilla que Él depositó en mi vientre en un congreso de mujeres en mi amada iglesia Boston Central. Gloria a Dios. Un congreso llamado Promesas de Fertilidad. Yo ahí ya tenía mis 2 hijas y ahí se me reveló el libro. Gloria a Dios. Muchas veces tienes el vientre cerrado, escúchame, y no has sido embarazada de la visión del cielo. Mientras no hay embarazo, no puede haber nacimiento del propósito de Dios. Amén, gloria a Dios. La primera unción que recibió el vientre de Elizabeth fue de gozo, saltó. Cuando eres embarazada de los diseños de Dios, tendrás alegría, cambiarás de actitud, tu rostro no será el mismo, empezarás a sentir lo que yo ahora mismo estoy sintiendo. Siento cuando escribo cada palabra que la ha sido guiada, iluminada por el Santo Espíritu de Dios. Muchas veces le pregunté, ¿cómo voy a dar a luz los diseños de Dios si no conozco a nadie que pueda ayudar a promocionarme y a editar este libro? El Espíritu Santo me decía, un día se lo revelé a José. Él prometió a María lo que ella portaba en su vientre. Un día se lo revelé a Elizabeth porque ella portaba la conexión divina en su vientre por engendrar. Un día se lo hablé a los magos del oriente. ¿Acaso eran cristianos o judíos? No, fueron estos magos quienes les trajeron oro, incienso y mirra a Jesús cuando nació, y se le reveló que era quien nacía, era el Rey de Reyes. Cuando tú estás embarazada de los diseños divinos del reino, Él abrirá las puertas, Él traerá la provisión, Él se encargará de hacer lo que le toca hacer, y tú debes trabajar para que se dé el cumplimiento de esos sueños y diseños que Dios tiene preparado para tu vida en esta tierra. Con la visión vendrá la provisión. Gloria a Mujer Dios. amada, Él está buscando esos vientres dispuestos, vírgenes, para depositar sus diseños. Estos sean cumplidos en esta tierra, y recuerda que tú eres un instrumento suyo en esta tierra. Y qué bendición, qué maravilla es que tu vida y tu vientre sea usado para bendecir los demás vientres. Gloria a Dios. Hoy me levanto Qué como hermoso. María, a activar tu vientre. Amén, amén, amén. Que se mueva la palabra profética en esta noche, que se ha declarado sobre ti y que han estado dormidos o quizás estériles. Creo que por medio de este libro algo glorioso va a suceder en ti. Mujer, darás a luz los diseños del Padre en esta tierra, porque porque de ti se va toda esterilidad, y vendrá sobre ti el poder del Espíritu Santo para dar el cumplimiento a los propósitos que Dios tiene para tu vida en esta tierra. Valdrá la pena embarazarse de sus diseños. Es una satisfacción única. Trabajar para el reino, ser usada como instrumento, vale la pena. Así que levántate y empodérate de sus diseños, y verás lo sobrenatural de su reino en esta tierra. Amada mujer, hoy es un día profético de parte de Dios. Esto no es cualquier libro, es un libro profético, porque yo declaro en esta noche que toda esterilidad en cualquier área de tu vida se tiene que ir. Y declaro que darás a luz los diseños de Dios. Prepara ese vientre virgen. Y cuando Dios me hablaba de vientres vírgenes, Dios me hablaba de vientres sanos. Amén. Dios me hablaba de vientres que sean sanos, Gloria a Dios. que no haya resentimiento, que haya falta de perdón. Vientres que verdaderamente se dejen guiar por el Espíritu Santo de Dios. María era una mujer virgen, y Dios está buscando vientres vírgenes que digan: heme aquí, hoy suelto mi dolor, hoy suelto mi resentimiento, hoy suelto lo que me ha tenido atada, hoy suelto lo que me ha tenido paralizada, hoy suelto con todo rechazo, rencor, lo que viví, porque hoy yo tengo mi vientre sano. Amén, para amén, recibir mi milagro, mi Amén, respuesta, amén, amén. mi propósito. Amén. Hoy hay un embarazo para alguien. Amén. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que hoy tú te embarazas de lo nuevo que Dios tiene preparado para ti. Amén. Y darás a luz y darás testimonio de Sí, este Señor. tiempo maravilloso. Amén, gloria a Dios.